En el video anterior, cuyo enlace te lo voy a dejar en la parte superior, habíamos visto cómo configurar nuestro proyecto React. Nos habíamos quedado acá, donde tenemos el componente principal con un título. El día de hoy vamos a aprender a crear nuestros primeros componentes, darles estilo y enlazarlos con el componente principal app. Cuando trabajamos con React, debemos empezar a pensar en componentes, es decir, debemos dividir la página en diferentes secciones. Cada una de ellas va a representar un componente en React. Una sección podrá ser el header, un aside, un article, una tarjeta, el footer o inclusive un botón, porque pueden haber componentes que internamente tengan otros componentes. Una tarjeta puede ser un componente que internamente llama a otro componente que puede ser un botón, y esta tarjeta está dentro de un tercer componente que va a ser el app. Dicho esto, entonces no vamos a tener un solo componente donde vamos a escribir todo el HTML, sino que vamos a tener varios componentes. Me explico mejor. Aquí en este componente podríamos tener una etiqueta header, por ejemplo. Dentro de este header vamos a poner el H1 y voy a hacer esto más pequeño. Sabemos que podríamos tener una etiqueta section. Dentro del section voy a poner una etiqueta P diciendo este es el section, y finalmente se me ocurre tener un footer, y dentro del footer este texto de aquí. Primero, dos cosas muy importantes dentro de React. Un componente no puede devolver varias etiquetas al mismo tiempo. Como pueden ver, tenemos un header, un section y un footer. Tiene que devolver una sola etiqueta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos poner un div, y dentro de este div vamos a poner todo este código. Al hacer esto, ven que ya no tengo ese error, ya no se marca de rojo y puedo seguir trabajando normalmente. Pero esta no es la mejor solución. Si yo guardo cambios acá, voy a ver que tenemos el header, las dos secciones, pero si es que inspeccionamos esto, lo voy a poner por aquí al inspector, vamos a ver que dentro del body tenemos nuestro div principal, que es el root. Esto ya lo vimos en los videos anteriores, y dentro hay otro div, y dentro están las tres etiquetas que habíamos puesto antes. Tenemos un div adicional que no tiene mucho sentido acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar etiquetas vacías en vez de este div, de esta forma, y con esto podemos hacer que nuestro componente esté devolviendo una sola etiqueta. En este caso va a devolver estas etiquetas vacías que me permiten crear un fragmento de código, en este caso código HTML, pero la diferencia acá es que si yo guardo cambios y voy a inspeccionar de nuevo, dentro de la etiqueta div principal, que es el root, ya no tenemos otro div adicional. Esto no solamente es con el componente principal, que es el app, sino que deberemos hacerlo en cualquier componente que vayamos a crear. Recuerden, siempre deben devolver una etiqueta. Y si no quieren que se cree un div o cualquier otra etiqueta adicional, utilicen fragmentos, que son estas etiquetas vacías. Antes de continuar, quería comentarte que si te está gustando el contenido que comparto y deseas apoyar a la creación de más contenido gratuito en el canal, lo puedes hacer convirtiéndote en miembro. Para convertirte en miembro, tienes que hacer clic aquí, donde vas a encontrar una descripción de lo que recibirás al apoyar al canal. No solo recibirás insignias personalizadas que destacarán tu participación en cada comentario, sino que también tendrás acceso a emojis especiales. Como miembro del canal, formarás parte de la comunidad de CodingTube y sobre todo estarás apoyando a esta causa, que es la de formar a futuros desarrolladores para que puedan conseguir un empleo en el mundo tech. Hay diferentes planes, como puedes ver, y además, cuando eres miembro del canal, aparecerás en esta sección de acá. Agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo constante. Únete hoy y sé parte activa de esta comunidad de programadores.
Listo, pero seguimos trabajando con un único componente que es el app. Y les decía que en esta clase vamos a crear nuestros primeros componentes. Entonces, para empezar a crear nuestros componentes y no tener todo el código aquí en el componente principal, nos vamos a ir a nuestra carpeta principal src. Vamos a crear una carpeta adicional que se va a llamar components. Y dentro de Components vamos a crear nuestros primeros componentes. Tenemos 3 candidatos a ser componentes aquí. Uno sería el header, el otro puede ser esta sección y el último este footer. Para crear estos archivos lo podemos hacer de 2 formas. Uno es escribiendo código JavaScript de esta forma. Por ejemplo, voy a crear el componente header JS y me va a funcionar muy bien. Y lo otro es escribirlo con la terminación JSX de esta forma, JSX. Si se fijan, inclusive el icono ha cambiado y tiene el icono de React. Yo personalmente prefiero utilizar esta terminación porque me da una idea mucho más clara de qué es lo que tengo dentro de este archivo. Si es que yo le dejo de esta forma, me va a dar la idea que solamente tengo código JavaScript. Pero como estamos trabajando con una combinación entre JavaScript y XML, que es la estructura de HTML, pues prefiero ser más específico y poner JSX. Puedes utilizar cualquiera de las dos, igual va a funcionar. Le voy a dar un enter. Si es que en tu Visual Studio Code estos iconos no están apareciendo, esto simplemente es una extensión de Visual Studio Code que te recomendaría instalar. Nos vamos a ir a esta parte de acá donde hay extensiones y aquí la vamos a encontrar en instalada. Es esta de aquí. Se llama Material Icon Theme. Tú la vas a instalar. Seguramente te va a pedir reiniciar Visual Studio Code y con eso ya vas a tener los iconos en esta parte de acá. Listo, regresando al primer componente, vamos a replicar la estructura del componente principal que es el app. Como pueden ver, es una función que está retornando un código HTML, no hay más. Entonces podríamos hacerlo de la misma forma. Como ven, este ejemplo, este primer componente está creado la función con esta estructura, pero podemos hacerlo también utilizando funciones flechas. Es decir, podríamos poner aquí function, el nombre del componente, que en este caso es header. Siempre se recomienda poner el nombre del componente en mayúscula, así como lo hicimos con el nombre del archivo, está en mayúsculas, app está en mayúsculas, para de esta forma no confundir el componente header con la etiqueta header de HTML. Cuando está en mayúsculas sabemos que es un componente. Entonces, si utilizamos la nomenclatura tradicional, debemos escribir la palabra reservada function, luego header, abrimos paréntesis y luego dentro de las llaves vamos a escribir la palabra return con lo que queremos devolver entre paréntesis. Dentro de estos paréntesis vamos a poner si ya el código HTML que queremos devolver. Por ejemplo, les decía que queremos devolver una etiqueta header. Esta sí es de HTML y dentro del header vamos a poner un H1, por ejemplo, con el título. Vamos a ponerle esta vez header, nada más. Aquí puede haber todo el código que necesiten. Por ejemplo, aquí puede estar el título de su página, el logo, todo lo que generalmente va dentro del header. Esto sería una forma. La otra es utilizando la nomenclatura actual de JavaScript, que es ECMAScript 6, donde vamos a utilizar una función flecha. Esto sería de la siguiente forma. Vamos a poner const, creamos el nombre de la función, en este caso va a ser header, y esto va a ser igual a una función flecha, la misma que tiene esta estructura. Paréntesis, mayor o igual, que forman una flecha, y llaves. Dentro de las llaves, pues vamos a tener exactamente lo mismo que tenemos acá arriba, es decir, copio y pego. Ambas formas de escribir son completamente válidas. Yo me voy a quedar con la segunda, ya que es código actual, pero ambos son igual de funcionales. Entonces voy a borrar esta, me quedo con esto de aquí. Si yo guardo cambios, ya tendríamos nuestro componente header creado, pero nos falta poderlo exportar
exportar para poderlo utilizar dentro del componente app. Entonces vamos a poner aquí un export y listo, está exportado. Y ahora nos vamos a ir a nuestro componente principal, que es el app. Fíjense que en la primera parte ya está importado los estilos para este app. Aquí podemos hacer más importaciones. Siempre las importaciones se recomienda hacerlo en la parte superior. Entonces lo que vamos a importar ahora es el componente header, y este viene desde la carpeta components, y dentro de components está el archivo header. Vamos a guardar cambios aquí y ahora vamos a reemplazar este header que lo hemos puesto directamente en el componente. Lo vamos a reemplazar por el header que acabamos de crear y de importar. Entonces escribimos como una etiqueta HTML el nombre, en este caso es header, y lo cerramos. Entonces voy a guardar cambios. Y fíjense que ya ha cambiado mi header. Ahora tiene el código que se encuentra acá. Y listo, de esta forma hemos creado nuestro primer componente. Podemos crear un segundo componente que se llame section o footer. Y les voy a enseñar una forma de hacerlo un poco más rápido. Nos vamos de nuevo a nuestra carpeta components. Esta vez vamos a crear el header. Para esto vamos a crear un nuevo archivo con la extensión JSX. Y como ven, por cada componente tengo que crear un nuevo archivo que tenga la estructura de una función y que se retorne. Hacer esto cada vez puede tomar mucho tiempo. Entonces, para ahorrarte ese tiempo, yo te recomiendo utilizar una extensión, la misma que te va a permitir crear esa estructura simplemente escribiendo un comando. Ese comando va a ser rafc, lo que va a crear una función flecha exportable y que va a traer ya el nombre de tu componente escrito. En este caso, estoy en el componente footer. Si yo le doy enter, ya me crea toda esta estructura de aquí. Si ven, es una función flecha que se llama footer, que está retornando un div. Esto de aquí ya lo vamos a personalizar y que está exportando el footer. Antes de optimizar este código, quiero nombrarles cuál es la extensión que me permite hacer esto, porque si ustedes escriben directamente rafc, seguramente no se crea nada. Entonces nos dirigimos a las extensiones de nuevo y esa extensión es esta de aquí. ES7, React Redux, React Native, JS Snippet. Los snippets son pedazos de código. Entonces esta extensión lo que te va a dar son pedazos de código que los vas a utilizar cuando estés creando tus componentes React. Listo. Entonces, ¿qué podemos optimizar de aquí? Pues primero las importaciones. Esta línea de acá ya no es necesario en React actual. No es necesario por cada componente estar importando esta línea. Podemos dejarlo de esta forma a la exportación, pero hay que tener en cuenta la diferencia entre esta exportación nombrada y esta exportación por defecto. Vamos a dejarlas de forma diferente para que vean la diferencia al momento de importarlas. Vamos a importar ahora el componente footer y este, al ser un componente exportado por defecto, ya no vamos a utilizar las llaves. Es decir, voy a escribir solamente footer from components footer. Y en la parte de acá abajo, en vez de utilizar este footer, pues vamos a crear las llaves y vamos a escribir footer con mayúscula y cerraremos esta llave. Guardo cambios y vamos a ver que se ha escrito igual el footer, que es lo que tenemos acá. Podemos escribir este código de forma semántica, es decir, vamos a cambiar este div por la etiqueta footer, la misma que es en minúsculas porque es parte de HTML, y aquí escribir un poco más, como por ejemplo poner una etiqueta P y que diga este es el footer, solo como para tener un texto nada más. Entonces, fíjense que todo está funcionando correctamente, pero al ser una exportación por defecto, acá yo debo importarla sin las llaves.
Podríamos hacer lo mismo con section, crear un nuevo componente, pero no lo vamos a hacer en este momento para no alargar mucho el video. Ya sabemos cómo se crea un componente, cómo debemos exportarlo e importarlo. Lo que nos faltaría es conocer cómo crear los estilos. Pues con el ejemplo del app, que es el componente principal, ya tenemos una idea de cómo hacerlo. Es decir, vamos a crear una propia hoja de estilos y la vamos a importar desde nuestro componente y lo importamos de esta forma. Vamos a hacer esto con el header. Se recomienda escribir con el mismo nombre, header, pero la extensión va a cambiar, obviamente. Entonces esto va a ser header CSS. Acá escribimos el código CSS que nosotros ya conocemos y como sabemos, dentro del header tenemos la etiqueta header como tal y un H1. Vamos a darle estilos al header. Como es una etiqueta, puedo escribir el nombre directamente o ponerle una clase dentro de nuestro componente header. Es decir, en vez de la palabra reservada class, que es propia de JavaScript, vamos a escribir class name, como me lo está sugiriendo aquí. ¿Por qué no ponemos class? Porque recuerden que esto es una palabra reservada de JavaScript. Y esto, al ser un componente donde combina la estructura XML con JavaScript, se puede confundir ese nombre. Entonces, por eso React te obliga a utilizar class name en vez de class. Pues aquí le vamos a poner ahora el nombre de esta clase, como por ejemplo header. Y acá le podríamos poner una clase que se llame title, por ejemplo. Guardamos cambios. El header, al ser ya una clase, debemos ponerle un punto. Y acá vamos a poner ya los estilos. Fíjense esta parte de acá. Si es que todavía no manejas muy bien CSS, no sabes la diferencia cuándo poner un punto, cuándo poner un numeral o escribir el nombre directamente de la etiqueta, te recomiendo revisar los conceptos base de CSS. Para eso te dejo en la parte superior un link a un curso de CSS que tengo completamente gratis aquí en el canal y que seguro te va a ayudar. Entonces aquí voy a poner un background, por ejemplo. Vamos a ponerle un color yellow, sea parecido al color de JavaScript. Voy a guardar cambios y al momento de guardar cambios vemos que no se están aplicando este color. Pues ¿qué es lo que nos falta? Ir a nuestro componente header e importar. Entonces recuerden, las importaciones siempre se hacen en la parte superior y vamos a importar entre comillas el nombre del archivo que tiene los estilos. En este caso header.css. Voy a dar un enter. Aquí me falta especificar un punto slash para hacer referencia correctamente a la ruta del archivo. Entonces he guardado cambios y ahora sí ya tengo ese estilo puesto. Tengan en cuenta que al momento de crear un proyecto con Vite ya viene con un código CSS. Así que si es que están viendo un comportamiento no esperado, como por ejemplo que este fondo solamente esté ocupando el tamaño del texto, esté centrado, etcétera, y todo eso no lo hemos programado aún, eso es porque la aplicación ya viene con dos hojas de estilos: el index CSS, que tiene unos estilos generales, y el app, que también tiene algunos estilos, que es lo que yo recomiendo para no tener estas posibles complicaciones. Recomiendo borrarlo e ir haciendo dependiendo a nuestros requerimientos. Entonces he borrado lo del app y también puedo borrar lo del index CSS. Entonces cuando guardo cambios, ahora sí veo la estructura que yo hubiese esperado cuando trabajo en una página desde cero. Entonces en este index HTML podríamos hacer un reseteo básico, que ya lo conocemos. Es decir, vamos a poner un margin 0 y un padding 0 para que no me cree estos espacios en la parte superior y en los lados. Entonces al guardar cambios ya tengo de esta forma. Por aquí podría quitarle un zoom que tenía y ya está. Aquí igual podemos especificar que en el body queremos otro font family, por ejemplo. Vamos a poner Lucida Sans, por ejemplo, y ya está.
y listo. Y quedaría entonces, dependiendo de lo que vayas a necesitar en tu app, ir especificando otros estilos. De momento estamos creando los estilos por cada componente. Ya hemos visto entonces que para el componente header importamos los estilos de esta forma y en una hoja aparte vamos haciendo el estilo que necesitemos. Aquí podrán existir todos los estilos que tú necesites. Lo del color amarillo solamente es un ejemplo. Podríamos poner también un padding como de 24 píxeles y esto va creciendo. Lo mismo deberíamos hacer con el resto de componentes, que eso ya te lo dejo a ti para que practiques. Y lo último que te recomendaría es que trabajes por carpetas por cada componente. De esto para que tengas un código más organizado. Aquí, por ejemplo, tenemos pocos componentes, no va a haber ningún inconveniente, pero esto, como lo vimos en la introducción, puede crecer muchísimo. Entonces, lo que haría es crear una carpeta aquí que se llame footer, por ejemplo. Dentro de footer vamos a poner, por ejemplo, este componente y dentro deberíamos poner también su hoja de estilos. Entonces, aquí pondríamos footer.css. Y así vamos separando los componentes. Deberíamos hacer otra carpeta por header y así sucesivamente. Entonces lo que hemos aprendido en este video es a crear tus propios componentes con sus respectivas hojas de estilo, a exportarlas, crear fragmentos y a utilizar componentes en cada sección de la página para evitar tener todo el código HTML dentro del componente principal. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente lección? Pues como pueden ver, cada componente que se crea es un componente que se cierra a sí mismo, como por ejemplo footer y header. Pero ¿qué sucede con los componentes que internamente deberían llevar otro componente? Como por ejemplo este section, que internamente tiene una etiqueta P. Podemos hacer eso también con React, es decir, tener un componente que le podríamos llamar section igual y que internamente tenga otros componentes. Acá puede ir una card, un article, etc. Pero ¿cómo lo haríamos si es que estas etiquetas se cierran a sí mismo? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Nos vemos en la siguiente lección.